Oh Dios eterno, tu misericordia y una
Muy buenos días, queridos hermanos, queridas visitas. Les saludamos en el nombre del Señor nuevamente aquí con este programa IBS TV. El día de hoy vamos a compartir la última de estas 12 botellas de leche de las cuales hemos estado aprendiendo hace ya un tiempo. Así que le invito a que pueda inclinar su rostro para que ore conmigo y oremos al Señor y nos pueda dirigir en esta tarde, mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos permites escudriñar tu palabra, tener este medio para poder difundirla. Y Señor, ayúdame a explicar de la mejor manera lo que tú tienes preparado para el día de hoy. Bendice a cada uno de los televidentes, bendice a cada una de las visitas y que esto sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como les decía, ya hemos avanzado a lo largo del tiempo en estas 12 botellas de leche, pasando una a una cada una de las lecciones, hasta llegar a la del día de hoy, que es la gran seguridad de nuestra salvación. Es algo que nosotros, como cristianos, como miembros de la iglesia, tenemos que tener en cuenta de que nuestra salvación es segura. Si usted ha creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador, ha entregado su vida, cree en su Evangelio, usted, esa salvación que vimos tan grande, la lección número 1, usted tiene que entender que pasando todas estas cosas, todas las lecciones que hemos visto, tenemos que entender que esta salvación no se pierde, no se pierde. Y para eso vamos a estudiar su palabra, para ver y para cerciorarnos, ¿cierto?, de lo que en ella se dice. La seguridad de nuestra salvación. El creyente puede estar seguro que la salvación es eterna, ¿ya? Esto no es según las cosas que voy haciendo, me la voy ganando o no voy ganando. Cuando alguien dice, no, hice una buena acción, me he ganado un pedazo de cielo, si bien es cierto, es una frase muy bonita y utilizada, la verdad que no es así. Usted, la única forma que se puede ganar el cielo es teniendo a Jesús en el corazón, teniendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos forma de poder compensar la vida eterna con nada bueno de lo que hagamos. Siendo honrado, no mintiendo, no matando a nadie, inclusive siguiendo la ley moral de Dios. Aún así, no somos dignos de poder recibir esta salvación tan grande por nuestros méritos, sino que solamente por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Dice que porque es un regalo de Dios que tenemos al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Hablamos de esa lección, ¿cierto?, al principio de todas estas cápsulas llamadas las 12 botellas de leche. Entonces vamos a la palabra para poder estudiar y pudiendo leer y contestando estas preguntas. Dice, ¿qué hace el Espíritu Santo a las personas que creen en Cristo para su salvación? Es importante cómo el Espíritu Santo obra en cada una de nuestras vidas. Efesios 1.13, recuerde, busque sus Biblias para que pueda leer y corroborar lo que estamos diciendo. Efesios 1.13, ¿qué es lo que dice? Dice, en él, también vosotros, ahí está hablando de Cristo, habiendo oído las palabras de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo de los que creen en Cristo para su salvación? Nos sella, nos sella. Cuando uno habla de sello, de sellar algo, es que decir que eso no se rompe más. Está sellado, no se puede, es infalible, no puede nada entrar. De eso se trata este sello. El Espíritu Santo nos sella, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que tener presente, no es algo que no lo deja entreabierto, no está la posibilidad de que se abra, no, nos sella. Vamos al otro versículo, Efesios 2.5, dice así, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, ¿cuál era nuestra condición antes de recibir a Cristo? Claramente lo dice este versículo, nosotros estábamos muertos, ¿ya? Y no estamos hablando de una muerte carnal, ¿cierto? En donde ya no respiramos, donde el oxígeno ya no circula por nuestras narices, ¿cierto? Nuestro corazón deja de latir, sino que estamos muertos espiritualmente. De eso se trata. Esa es la condición de cada humano que nace. Todas las personas que nacen muertos. Los niños nacen muertos espiritualmente. Por eso es que a Nicodemo se le habla de nacer de nuevo espiritualmente. ¿Cómo es nuestra condición al recibir a Cristo? Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos salvados, fuimos reconciliados con Dios.
y no por lo que podamos hacer, sino que tal como dice ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Para Dios, nuestro futuro es seguro, es un hecho consumado. Recordamos que la Biblia dice que nos ha escogido desde la fundación del mundo. Entonces no es casualidad de que usted escuche la palabra y se convierta a Jesucristo. Dios lo había destinado así. Dice la pregunta, ¿qué hizo Dios con nosotros en Efesios 2:6? ¿Qué es lo que hace? Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la promesa que tiene Dios para nosotros. Y eso es lo que Él selló con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? ¿Por lo que nosotros podemos hacer? ¿Porque somos buenas personas? No. Simplemente porque hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es la única cosa suficiente para poder reconciliarnos con Dios. Nuestra salvación tiene 3 cualidades. Vamos a ver Efesios 2:8. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto, claro, léalo, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas 3 cualidades que habla en este pasaje de nuestra salvación? Cuando usted cree, que primero es por gracia, que es un regalo. ¿Por medio de las cosas que podemos hacer? No. ¿Es en compensación? No, para nada. Es solamente por medio de la fe. Tienes que creer. Porque esta fe no es un don que podamos otorgar nosotros, pues es don de Dios. Dios coloca la fe en nosotros. ¿Cuál es la relación? Entonces aquí está la pregunta de cajón. ¿Cuál es la relación entre la salvación y las buenas obras? Porque si bien es cierto, no somos salvos por obras, estamos llamados a las buenas obras. El 9 y el 10 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo deja muy claro. La salvación no es por obras, porque somos hechura suya. Dios nos hizo, creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la salvación no es por obra. La salvación sí es para hacer buenas obras. Ocupar esa salvación para ayudar al prójimo. Eso es parte del fruto del Espíritu. Dice aquí una nota, la seguridad de la salvación es tener confianza de lo que ha prometido, de lo que prometido por Dios es eterno, y no depende de las buenas obras que realicemos. Las buenas obras son consecuencia de nuestra nueva vida en Cristo. Lo hemos hablado anteriormente. O sea, si usted quiere ser bueno, en general en la vida, tiene que seguir la ley moral de Dios, en obediencia por la salvación que le entregó. No dicen, no, si generalmente nos tildan de cartuchos, como cristianos, nos tildan de mojigatos, y a veces nos tildan de hipócritas, porque precisamente dejamos de cumplir la ley moral de Dios, aun cuando la sabemos. Y están en lo correcto cuando nos tildan de hipócritas. Pero algo les puedo decir, que si nosotros cumpliéramos fiel y cabalmente la ley moral de Dios, nadie los podría a nosotros reprender. Nadie. Y haríamos todas las buenas obras, y seríamos muy buenas personas. Y claramente hay cristianos que no ponen en práctica eso. Y a veces yo mismo dejo de ponerlo en práctica. Y es algo que a cualquiera nos puede pasar porque seguimos en este cuerpo que es carnal, que es corrupto, pero sabemos que dejando este cuerpo corrupto, en la eternidad dejaremos de serlo. Y esa es nuestra esperanza. Cristo dijo que el que oye su palabra y la cree, al que lo envió, 3 cosas seguras hay. Juan, el Evangelio de Juan 5:24. Vamos a sus Biblias, por favor. Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué cosas, 3 cosas seguras hay? Dice que el que oye su palabra tiene vida eterna. El que cree en la palabra del Señor, esto lo dijo Jesucristo, habló de sí mismo. Y no vendrá, dice, a condenación. Porque dejando esta tierra nosotros tenemos 2 posibilidades. Créalo usted o no lo crea. Solamente hay 2 posibilidades. Vida eterna y muerte eterna.
La pregunta es, ¿dónde quiere estar usted? ¿Al lado de la vida eterna o al lado de la muerte eterna? Si quiere saber cómo es la muerte eterna, lea Apocalipsis. Lea qué es el lago de fuego. Lea qué es el infierno. No es ciencia ficción. Existe. Y también, por otro lado, dice que ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué seguridad, dice, nos da Cristo para nuestro futuro? Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren qué hermosa promesa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, que le creamos, que le sigamos, que podamos reconciliarnos con Él. Entonces, la pregunta es, ¿usted quiere reconciliarse con Cristo? ¿Quiere estar cerca de Él? Tiene la posibilidad. Y no solamente eso, para ser una buena persona, sino que va a tener vida eterna. Es algo de lo que no se habla hoy en día. Hablamos siempre de cosas materiales, hablamos siempre del bienestar, de la equidad, la paz social, todo ese tipo de cosas que suenan muy lindas. Que ojalá le llegáramos a alcanzar, pero créanme, no lo vamos a llegar a alcanzar, porque este mundo es corrupto. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como cristianos? Aferrarnos a Cristo, tratar de seguir la ley moral de Dios, seguir sus mandamientos, leer su palabra, comunicarnos con Él. Y sabemos que nuestra recompensa está en el cielo, en esa vida eterna. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, dice así, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice, ¿cuáles son las 3 declaraciones de seguridad en Cristo? Dice que Dios da la vida eterna. Es la primera seguridad. Dios da la vida eterna. Luego dice que no pereceremos jamás, que no moriremos espiritualmente, estamos hablando espiritualmente. Y que nadie nos arrebatará de la mano de Dios. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano del Padre? Nadie, efectivamente nadie. Entonces, esa es la seguridad, eso es lo que Dios nos promete en su palabra. Les invito a que vayamos a la carta de Romanos. Para muchos, el corazón de la Biblia. Del 31 al 39. Vamos a hablar del amor eterno de Dios. Dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quién puede prevalecer contra ti? ¿Qué dice su palabra? ¿Quién puede prevalecer contra ti? Pasamos momentos de angustia, momentos difíciles, en donde pareciera a veces que no tenemos escapatoria. Pero si eres hijo de Dios, dice que Dios está con nosotros. Entonces, por lo tanto, ¿quién puede ir contra nosotros? ¿Cómo nos mostró Dios su grandísimo cuidado por nosotros? Versículo 33.
Dios nos justifica por medio de Cristo. Él pagó todos nuestros pecados. ¿Por qué no prevalecen contra nosotros las acusaciones de otros? Porque Cristo es el que intercede por nosotros. Dice, Él pecó, es cierto, no niega lo sucedido. Lo que sí hace es decir, no te preocupes, Dios, no lo condenes, yo pagué la deuda por Él. Yo di mi sangre para salvarlo. Y esa es la seguridad. Cristo no murió en vano para que andemos perdiendo la salvación. El que tiene a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador tiene la seguridad de la salvación. Si usted no tiene seguridad si es salvo o no, es el momento de que pueda orar y reconciliarse con Dios. Pero si usted no tiene, si empieza a jugar, hoy día tengo la salvación, mañana es así, Dios no está para juegos, Dios es eterno. Y Él lo que dice, lo cumple. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Nombró un montón de cosas. Dice ni los ángeles, ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni nada nos puede separar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay nada. Por eso es que tenemos seguridad de salvación. Su palabra lo dice, lo acabamos de leer en esta carta a los Romanos. Entonces, para esta lección no había un texto para memorizar, pero recurrí a este primer versículo que mencionamos para memorizar en la primera entrega acerca de, ¿cierto?, una salvación tan grande. Esta entrega, ¿cierto?, nos dejó este versículo que es maravilloso, impresionante, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún no mereciéndolo, Cristo murió por nosotros. Imagínense, nosotros hacemos sacrificios por nuestros hijos, y seguramente en un caso hipotético de peligro extremo, vamos a dar nuestra vida por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, ¿cierto? Para el caso de las damas. Lo podemos hacer. Cristo nos hizo merecedores de esa salvación solamente por misericordia, por gracia. No tenemos que hacer nada. Y nosotros creyendo en Él, nos vinculamos con Él y somos parte de la familia, somos coherederos de su gracia. Así que, hermanos, visitas, recuerde que si está pasando por un momento difícil y usted es cristiano, no tiene nada que envidiarle al resto del mundo en cuanto a la salud, en cuanto al dinero, en cuanto a posesiones, en cuanto a un título o a un lugar en especial, porque usted tiene la eternidad. Y en esa eternidad sí vamos a ser todos iguales. Ese va a ser el único momento en que vamos a ser todos iguales. Independiente de las cosas buenas o malas que hayamos hecho, todos vamos a ser salvos los que creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Por mi parte me despido. Anunciar también que IBS TV se va a tomar un receso para los meses de verano, y luego en el mes de marzo nuestro equipo evaluará la forma en que vamos a volver a comunicarnos con ustedes. Sin estar de más que dar gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado de poder compartir con ustedes de la palabra del Señor, agradeciendo al equipo de IBS TV, también agradeciendo a los hermanos que comparten nuestra transmisión, entendiendo que lo hacemos de todo corazón para la honra y la gloria del Señor. Por favor, sigan compartiendo. Si tienen dudas, vuelvan a revisar estos videos que hemos dejado, porque es un material que va a servir para muchos. Así que la gloria y la honra al Señor, y nos vemos muy pronto.
brazos de mi Padre Dios. Por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Es Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad suple